La espada descendió rápido. Un solo golpe. Santiago, el pescador que había caminado con Jesús, acababa de convertirse en el primer apóstol en derramar su sangre por su nombre. Pero lo que sucedió un segundo antes de que cayera la espada, cambió al verdugo para siempre. Tenía tal vez 40 años. Había visto a Jesús transfigurado en el monte. Había sido testigo de la resurrección. Podría haber huido. Podría haberse escondido. No lo hizo. Lo que estás a punto de descubrir sobre Santiago el Mayor es tan radical que definió lo que significa ser apóstol. Porque una cosa es predicar cuando es seguro. Otra cosa es seguir predicando cuando tu cabeza tiene precio. Y todo comenzó con un hombre que le preguntó algo imposible a Jesús, sin saber que su respuesta sería profética. Antes de seguir, una pregunta rápida: ¿de dónde nos ves? ¿España? ¿México? ¿Latinoamérica? Si eres de España, quizá ya conoces a Santiago de una forma especial. Pero hoy vas a conocer al hombre detrás del santo patrón. Al pescador que dejó todo. Al discípulo de carácter explosivo. Al primer apóstol que selló su fe con sangre. Si crees que seguir a Cristo no es solo cantar canciones bonitas, sino estar dispuesto a perderlo todo, estás en el lugar correcto. Ahora sí, volvamos al mar de Galilea. A un día ordinario que cambiaría todo. Porque lo que estaba por pasar, Santiago nunca lo vio venir. Santiago nació en Betsaida, un pueblo de pescadores en el mar de Galilea. Su nombre en hebreo era Jacob. Jacob. Santiago es la versión española. Era el hijo mayor de Zebedeo, un pescador próspero. Tenía un hermano menor, Juan, el que después escribiría el Evangelio. La familia tenía empleados. No eran ricos, pero tampoco pobres. Tenían un negocio estable. Un futuro predecible. Santiago probablemente aprendió el oficio desde niño. Remendar redes. Leer el clima. Saber dónde estaban los peces. Trabajo duro. Manos callosas. Días largos bajo el sol. No era un santo paciente y tranquilo. Para nada. Jesús mismo le puso un apodo a él y a su hermano Juan. Hijos del trueno. ¿Por qué? Porque tenían un temperamento explosivo. Una vez, cuando un pueblo samaritano rechazó a Jesús, Santiago y Juan le preguntaron: Señor, ¿quieres que hagamos descender fuego del cielo y los consuma? Imagina eso. Querían quemar vivo a un pueblo entero por ser groseros con Jesús. Jesús tuvo que reprenderlos: ustedes no saben de qué espíritu son. Este era Santiago. Apasionado. Impulsivo. Leal hasta el punto de la violencia. Recuerda esto. Porque el hombre que quería quemar a sus enemigos, moriría perdonándolos. Un día, mientras reparaba las redes con su padre y su hermano, un rabino desconocido se les acercó. Síganme, dijo Jesús. Y dice el Evangelio algo sorprendente: inmediatamente, dejaron la barca y a su padre, y le siguieron. Inmediatamente. Sin pensarlo dos veces. Sin plan B. Sin red de seguridad. ¿Qué vio Santiago en Jesús ese día que lo hizo dejarlo todo? No lo sabemos. Pero lo que sea que vio, fue suficiente para los próximos 13 años de su vida. Pero seguir a Jesús no significa que Jesús te haga perfecto inmediatamente. Santiago estaba por aprender esa lección de la forma más dura. Te lo cuento en un momento. De los 12 apóstoles, 3 formaban el círculo íntimo de Jesús: Pedro, Santiago y Juan. No es que Jesús tuviera favoritos. Es que había momentos tan sagrados, tan íntimos, que solo ellos 3 estuvieron presentes. Santiago presenció cosas que los otros 9 no vieron. Jesús los llevó a un monte alto. Probablemente el monte Tabor. Y ahí, frente a sus ojos, Jesús se transformó. Su rostro brilló como el sol. Sus ropas se volvieron blancas como la luz. Y aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Santiago vio eso. No fue un sueño. No fue una visión. Lo vio. Imagina el impacto. Ver que tu rabino, tu maestro, es Dios. Un líder de la sinagoga rogó a Jesús que sanara a su hija moribunda. Cuando llegaron, ya había muerto. Los dolientes lloraban. La esperanza estaba muerta. Jesús entró a la habitación. Y solo llevó a 3, Pedro, Santiago y Juan. Niña, levántate, dijo Jesús. Y la niña abrió los ojos. Como si despertara de una siesta. Santiago vio la muerte revertirse. Presenció el poder de Jesús sobre la muerte misma. Esta fue la más dura. La noche antes de la crucifixión, Jesús llevó a Pedro, Santiago y Juan más adentro del jardín. Y ahí,
Santiago vio algo que probablemente lo persiguió durante su vida, vio a Jesús quebrado, angustiado, sudando sangre. Mi alma está muy triste, hasta la muerte, dijo Jesús. Quédense aquí y velen conmigo. Y Santiago se quedó dormido. Los tres se durmieron. En el momento más oscuro de Jesús, se durmieron. Es fácil juzgar a Santiago. ¿Cómo pudiste dormirte? Pero ¿cuántas veces nosotros nos dormimos cuando Jesús nos pide velar? ¿Cuando nos pide orar? ¿Cuando nos pide estar presentes? Pero hay algo más. Algo que pocos notan. Santiago y Juan tenían una madre ambiciosa, Salomé. Y ella le pidió a Jesús algo vergonzoso. Di que estos dos hijos míos se sienten uno a tu derecha y otro a tu izquierda en tu reino. Querían los tronos, los lugares de honor, el poder. Y la respuesta de Jesús fue profética. ¿Pueden beber el cáliz que yo voy a beber? Podemos, respondieron Santiago y Juan sin pensarlo. Y Jesús dijo, mi cáliz lo beberán. Santiago no entendió en ese momento lo que estaba prometiendo. Estaba prometiendo beber el cáliz del martirio. Y lo cumpliría. Al pie de la letra. Pero antes de llegar ahí, Santiago tendría que enfrentar el momento más devastador de su vida. Un momento que lo haría dudar de todo. Espera. Necesito preguntarte algo. ¿Alguna vez prometiste algo sin entender realmente lo que prometías? Seguiré a Jesús a donde sea. Santiago prometió beber el cáliz de Cristo sin saber qué había en ese cáliz. Sangre, sufrimiento, soledad. Pero lo bebió. Hasta la última gota. Si quieres seguir descubriendo historias de personas que prometieron seguir a Cristo, y lo cumplieron cuando les costó todo, suscríbete. Ahora sí, lo que Santiago enfrentó después de la resurrección, lo prepararía para su propio final. Después de la resurrección de Jesús, todo cambió. Los discípulos que habían huido en pánico, que se habían escondido, que habían negado conocerlo, de repente eran valientes. ¿Qué pasó? Pentecostés. El Espíritu Santo descendió como fuego. Y Santiago, el pescador impulsivo, el hijo del trueno, comenzó a predicar con autoridad. Según la tradición antigua, Santiago fue uno de los apóstoles que se quedó inicialmente en Jerusalén. Mientras otros se dispersaron, él permaneció liderando junto a Pedro. Pero entonces algo lo llevó lejos. Muy lejos. Existe una tradición fuerte, aunque debatida, de que Santiago viajó hasta España. El extremo occidental del mundo conocido. No todos los historiadores están de acuerdo con esto. Los primeros documentos que lo mencionan son del siglo VII. Pero la tradición es tan fuerte en España que Santiago se convirtió en su santo patrón. La leyenda dice que predicó en Galicia, Asturias, Zaragoza. Que la Virgen María se le apareció en Zaragoza cuando aún vivía, pidiéndole construir una iglesia. El Pilar. Si fue cierto o no, lo que importa es esto: Santiago no se quedó cómodo en Jerusalén. Predicó en lugares donde nadie conocía a Jesús. Y entonces, regresó a Jerusalén. Fue el peor momento para regresar. Aproximadamente 14 años después de la resurrección. Herodes Agripa I, nieto de Herodes el Grande, gobernaba Judea. Y necesitaba ganar favor con los líderes religiosos judíos. ¿Cómo? Persiguiendo a los cristianos. Los Hechos de los Apóstoles lo dicen con una frialdad escalofriante. Por aquel tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarlos. Y mató a espada a Santiago, hermano de Juan. Eso es todo. 2 líneas. El primer apóstol en morir. El hombre que caminó con Jesús. El que vio la transfiguración. El que bebería el cáliz de Cristo. Herodes mandó arrestar a Santiago. No fue un juicio. No fue un debate teológico. Fue una ejecución política. Rápida. Eficiente. La tradición dice que lo llevaron al lugar de ejecución. Atado. Custodiado. Y en el camino, algo sucedió. Lo que pasó entre Santiago y su guardia en ese último camino, cambió a un hombre para siempre. Y define lo que significa perdonar como Cristo perdonó. Según la tradición antigua, preservada por historiadores como Clemente de Alejandría, esto fue lo que pasó. Mientras llevaban a Santiago al lugar de ejecución, uno de los guardias romanos que lo custodiaba se llamaba Josías. Josías había escuchado a Santiago predicar. Había visto su paz, su valentía, y algo en él se movió. En el camino, Josías le habló. ¿Cómo puedes estar tan tranquilo? Te van a matar. Y Santiago respondió, porque voy a reunirme con mi Señor. Él murió por mí.
Ahora yo muero por él. Josías quedó paralizado. Algo en esas palabras lo quebró. Y justo antes de llegar, cayó de rodillas y dijo: yo también soy cristiano. El verdugo ahora tenía 2 prisioneros. Josías comenzó a llorar, a temblar. Se arrepentía de su decisión. Tenía miedo. Y Santiago hizo algo que nadie esperaba. Se volvió hacia él. Lo miró a los ojos. Y le dijo: la paz sea contigo. Lo abrazó. Y lo besó en la frente. Momentos después, cayó la espada. Primero Santiago. Luego Josías. Ambos mártires. Ambos con Cristo. ¿Te das cuenta de lo que pasó ahí? Santiago pasó sus últimos momentos en la tierra no pensando en sí mismo, sino consolando a quien iba a morir con él. El hombre que una vez quiso quemar a sus enemigos, murió bendiciendo a su verdugo convertido. Eso es lo que Cristo hace. Transforma hijos del trueno en hijos de paz. Herodes pensó que matando a Santiago silenciaría a la iglesia. No entendió que cada mártir planta 1000 semillas. Josías se convirtió en ese camino al martirio. ¿Cuántos más vieron la paz de Santiago y creyeron? No lo sabemos. Pero Dios sí. Santiago prometió beber el cáliz de Cristo, años antes de entender lo que eso significaba. Y cuando llegó el momento, lo bebió. ¿Qué promesas le has hecho a Dios que te dan miedo cumplir? Te seguiré a donde sea. ¿Pero lo cumplirías en el camino a la ejecución? Santiago lo hizo. ¿Lo harías tú? Santiago murió en el año 44 después de Cristo. Tenía alrededor de 40 años. Fue el primer apóstol mártir. El primero de los 12 en cumplir la promesa: beberás mi cáliz. Pero su muerte no fue el final. Fue solo el principio. Siglos después, en el año 813 después de Cristo, un ermitaño llamado Pelagio vio luces extrañas en un campo en Galicia. Excavaron y encontraron una tumba. Dentro, los restos que la tradición identificó como los de Santiago. En ese lugar se construyó una catedral, Santiago de Compostela. Y comenzó una de las peregrinaciones más importantes del cristianismo, el Camino de Santiago. Cada año, cientos de miles de personas caminan ese camino. Algunos por fe. Otros buscando respuestas. Otros buscando a Dios sin saber que lo buscan. 800 kilómetros. Semanas de camino. Ampollas. Cansancio. Reflexión. Y al final, la catedral donde descansan los restos del pescador que dejó todo por Cristo. El Camino de Santiago es una metáfora perfecta de la vida cristiana. Es largo. Es difícil. Duele. Pero cada paso te acerca a algo sagrado. A alguien sagrado. Santiago se convirtió en el santo patrón de España. La Orden de Santiago, fundada en el siglo XII, protegía a los peregrinos del camino. Caballeros que dedicaban sus espadas a proteger a quienes buscaban al apóstol. Hoy, la concha de Vieira es el símbolo del peregrino. La llevan en sus mochilas. Es el símbolo de Santiago. Del camino. De la búsqueda. Y quizá tú también estás en un camino. No físico, sino espiritual. Un camino donde Cristo te pide dejarlo todo. Donde te pide beber su cáliz. Santiago caminó ese camino primero. Y su vida te dice: sí se puede. Vale la pena. Él es suficiente. La vida de Santiago nos enseña algo que preferíamos no aprender. Seguir a Cristo es costoso. No te van a entender. Quizá te rechacen. Quizá te persigan. Santiago lo sabía. Caminó 3 años con Jesús. Vio los milagros. Pero también vio el rechazo. La traición. La cruz. Y aún así, cuando Jesús le preguntó: ¿puedes beber mi cáliz? Santiago respondió: puedo. No sabía lo que decía. Pero Dios lo tomó en serio. Y ahora te pregunto: ¿estás dispuesto a beber el cáliz que Cristo te ofrece? No el cáliz que tú elegirías. El que Él elige para ti. El cáliz del rechazo. De la incomprensión. Del sacrificio. Del martirio, si es necesario. No respondas rápido. Esta pregunta merece oración. Porque una cosa es decir: seguiré a Jesús, cuando es popular. Otra cosa es seguirlo cuando te lleva al Calvario. Santiago lo hizo. No porque fuera valiente por naturaleza. Era impulsivo. Temperamental. Imperfecto. Lo hizo porque había visto algo que cambió todo. Había visto al resucitado. Y una vez que ves eso, nada más importa. Déjame saber en los comentarios: ¿qué te impacta más de la historia de Santiago? ¿Y qué otro apóstol o santo quieres que cubra? ¿Pedro? ¿Pablo? ¿Juan? Escríbelo abajo.
Si esta historia te movió, si te hizo pensar aunque sea un segundo en lo que realmente significa seguir a Cristo, comparte este video. Nos vemos en la próxima historia de fe. Y recuerda, el cáliz es pesado, pero Cristo lo bebe contigo.